buenas tardes. La paz de Cristo para mis hermanos en Cristo Jesús. Dios bendiga amigos, conocidos y familiares. Acompáñenos a una lectura más de la palabra del Señor a través del Evangelio según San Lucas, capítulo 18, del versículo 1 en adelante. Voy a leer. Dice la Escritura: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén, gloria a Dios por esta maravillosa palabra. La palabra de Dios, toda la Biblia está centrada en un solo objetivo, ¿no? Llevarnos a conocer a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Salvador de los pecados de su pueblo. Eso dice la Escritura, que significa el nombre de Jesús. Pero también la palabra de Dios nos invita, como acabamos de leer, que no dejemos de orar ni desmayar, ¿no? Más que nada, el punto principal de la Biblia es llevarnos hacia Jesús, que conozcamos aquella obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años, y posteriormente, después de conocer esa obra redentora que hizo Jesús en la cruz del madero, recibamos la salvación más que nada a través de creer que Jesús murió por nuestros pecados. Ahora sí que la salvación, ¿por qué? Porque nosotros desde que nacemos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice la Escritura: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso viene en Romanos capítulo 3, versículo 23. Pero en el siguiente versículo, que es el 24, nos dice, y es que es la buena nueva: siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces muchos se enfocan en el 23, que es, ahora sí que, pues, todos somos pecadores, ¿no? Sí, todos nacimos siendo pecadores. ¿Por qué? Porque el pecado entró por un hombre, Adán, y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, dice la Escritura. Mas, sin embargo, el objetivo de Dios fue haber mandado a su Hijo a esta tierra para que a través de nuestro Señor Jesucristo regresemos nosotros a la condición que éramos antes, como estaba Adán y Eva en el huerto del Edén. Antes que ellos pecaran, ellos estaban Dios con nosotros, que traducido es Emmanuel. Entró el pecado y Dios se separa de la humanidad, porque Dios y el pecado no pueden estar juntos. Pero para eso Dios ya tenía el plan perfecto, que nosotros regresemos a esa condición a través de creer que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La palabra de Dios dice que la fe, por fe, el justo vivirá. Todo es por fe. Ya no hay nada que hagamos nosotros. Ya no hay nada que hagamos
alguna fuerza, alguna obra para poder alcanzar aquella salvación. Jesús, en su gran, inmenso amor, aquí se demuestra el gran amor que tuvo Jesús hacia nosotros, que Él cambió de lugar para que nosotros no vayamos a la condenación eterna a la que todos merecíamos ir. Desde que nacemos, venimos contaminados con el pecado, pero eso no debe de ser para ti una mala noticia, porque la buena noticia es que Jesús ya arregló ese problema que tú no podías arreglar. Fue a través de ese sacrificio que hizo en la cruz del madero. Él cambió de lugar por nosotros y nosotros regresamos a la condición a la que éramos anteriormente a través de creer en esa obra redentora. Porque la palabra de Dios dice también que Jesús con su sangre nos lavó de nuestros pecados. En el pasaje que leíamos hoy era de aquella viuda que iba a pedir al juez que le dijera, dice, hazme justicia de mi adversario, llegaba diciendo la viuda. Pero este juez injusto dice que lo hizo porque ya no quería que le colmara la paciencia. Pero lo que nos refleja y lo que nos da a conocer la palabra de Dios a través de este versículos que leímos es que nosotros, después de recibir la salvación, a través de creer que Jesús murió por nuestros pecados, nosotros no dejemos de orar. Aquí lo dice la palabra, que también Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué Jesús pide y nos refiere esta parábola refiriéndonos a que nosotros no dejemos de orar, que nosotros estemos constantemente orando? A lo que Jesús le gusta es que nosotros tengamos fe. Él se maravilló muchas veces se maravilló cuando había fe. Acordémonos del pasaje de la Biblia de aquel centurión que vino a Jesús a pedirle que vaya a curar a su siervo. Este le dice, voy a ir después. Y él le dice, con una palabra que salga de tu boca bastará para que mi siervo se recupere. Entonces, el objetivo de que también nos lleva la palabra es que el justo, más que nada, el que ya recibió la salvación a través de creer que Jesús murió por sus pecados, viva por fe. O sea, que oremos constantemente, no porque oremos una vez y ya vamos a creer que se nos van a dar las cosas. El Padre sabemos que sabe de las necesidades de las que nosotros tenemos. Pero si nosotros no oramos, si nosotros no tenemos esa conexión, esa intimidad con Dios, Dios no nos va a escuchar. Dios no nos va a escuchar. Por eso esta palabra al final dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y lo pone en pared, o sea, en una pregunta. Acordémonos también de la parábola de las 10 vírgenes, de las 5 insensatas y las 5 que sí creyeron a la palabra, ¿no? Aquellas vírgenes que llevaban su candelabro, o sea, su lámpara con su aceite, fueron las que ahora sí que entraron a cenar con el Señor. Las otras se quedaron ahora sí que por insensatas, por creer que, pues a lo mejor no venga el marido. Y cuando vino el marido, ellos empezaron a tocar aquella puerta. ¿Y qué les dijo el marido? Les cerró la puerta, que no las conocían. ¿Por qué? Porque es muy importante, amigos, hermanos, conocidos, familiares, que estemos en constancia oración,
que estemos orando y tengamos fe en lo que pidamos. Nosotros ya tenemos Padre, ya tenemos alguien que nos socorre. Pero si nosotros oramos al y se va, nunca nos va a escuchar Dios. O como dice la palabra en Santiago, ¿de qué manera estás orando? ¿De qué manera estás pidiendo las cosas? Porque si es cosas, dijéramos, para seguir en pos de tu carne, definitivamente no se te va a dar. Pero también algo que nos pide la palabra a través del capítulo 18, del versículo 1 al 8, de la viuda y el juez injusto. Al final Jesús dice que cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe? O sea, no desmayemos de dejar de estar orando constantemente. Tengamos la intimidad con Dios. Tengamos nuestra intimidad con nuestro Padre. Si tú quieres hablar con Dios, aquí está la manera de que puedas hablar con Dios y a través también de tus oraciones. Más que nada, Dios, Jesús, se maravilla donde hay fe. Por eso, después de que nosotros recibimos la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida depende ahora de la fe. Romanos capítulo 1, versículo 17 nos dice la palabra que en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, aquí hay algo muy hermoso escondido en este pasaje, que nosotros no dejemos de orar, que estemos constantemente en oración. Nuestro pastor principal siempre nos dice arrepentimiento y fe, pero el arrepentimiento es dejar que nuestros puntos de vista no nos ganen, desecharlos y creer a lo que dice la palabra, más que nada lo que dice la palabra. Porque si nosotros creemos más en nuestros propios puntos de vista, en nuestros pensamientos, que son los dardos de fuego que manda Satanás, constantemente los va a mandar. Pero por eso tenemos la arma, que es la palabra de Dios, la espada del Evangelio. Amén. Entonces, en esta tarde yo me gocé con esta palabra y la verdad le doy gracias a Dios por esta gran bendición que me da de poder compartir su palabra, de poder meditar y rumiar en su palabra por un espacio de 10 a 15 minutos. Yo hasta aquí voy a compartir, espero y me acompañen con una oración. Padre bueno, te doy gracias en esta tarde porque, Señor, ahora sí que a través de meditar en esta palabra de la viuda y el juez injusto, tú nos invitas y nos exhortas, Padre, a que nos mantengamos en oración y no desmayemos, Señor. Al final, en el versículo 8 del capítulo 18 de San Lucas, nos haces una pregunta, que si tu hijo el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Señor, tú ya nos diste tu salvación a través de que Jesús murió por nuestros pecados. Lo que nos resta de nuestras vidas es vivir una vida de fe. Y esa vida de fe se aprende cuando nosotros nos mantenemos cerca de estar en casa, estar en la iglesia, en la congregación de los justos, dice la palabra, estar cerca del siervo, Padre. Padre, te pido por cada una de las personas que escuchan tu palabra, por mis hermanos en Cristo Jesús, darles tu gracia y tu bendición para que sigan avanzando con fuerza a través del vivir por la fe. Padre, te pido por cada una de las personas que aún no han recibido la salvación, haz lo que sea para que reciban esa salvación, porque la segunda llegada de nuestro Señor Jesucristo está a la vuelta de la esquina. Padre, te lo pido y oramos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Pues hemos llegado a